Una diputada del Guaviare tuvo que dejar constancia de los insultos machistas de uno de sus compañeros de trabajo, también diputado en el recinto de la Asamblea Departamental. Una bochornosa situación política, electoral, pero ante todo humana, se está viviendo en San José de Guaviare, en donde hace 5 días no se habla de otra cosa que de este acto de misoginia. Estas expresiones las hizo delante de mi hermano y la verdad estoy ofendida y dolida. Y exijo respeto, señor diputado. Si usted está acostumbrado a tratar a las mujeres así, conmigo se equivoca. Quien habla con la voz entrecortada por el llanto es Ofelia Quitián, diputada del Centro Democrático en Guaviare, primera vicepresidenta de la Asamblea. La diputada denunció en la reunión formal del 30 de mayo de ese órgano público las agresiones verbales que sufrió por parte del diputado Jason Rojas del partido de la U en hechos ocurridos 24 horas antes. Ella le contó a Noticias 1 cómo la trató su colega de la Asamblea. Perra, muerta de hambre, que me tapaban la boca con una papa, hija de no sé qué, triple yo no sé cuántas, todo ese tipo de palabras. El diputado Rojas la agredió verbalmente mientras se encontraba en un bar con el hermano de la víctima. Discutían de política electoral. Aunque ella no estaba presente, sí escucharon a su ofensor todos los clientes del sitio mientras la insultaba y mencionaba su nombre. El victimario Rojas, presintiendo que ella lo iba a denunciar en medio de la sesión de la Asamblea, se acercó a su silla y le habló al oído. Que lo perdonara, que no fuera a ser visible ahí nada, que habláramos, que dialogáramos. Después del relato de la diputada, el diputado Rojas tomó la palabra y le pidió perdón. Diputada, le ofrezco excusas, disculpas, de verdad estoy muy avergonzado. Para su sorpresa, la víctima Ofelia Quitián no fue apoyada por el gobernador Heider Palacios del Partido Conservador ni por sus compañeros asambleístas. Por el contrario, estos se manifestaron en redes sociales asegurando que apoyan al 100% al victimario. Una gran mayoría de contratistas de la gobernación, incluida la secretaria del gobernador, incluido el enlace de derechos humanos. El agresor no solo aspira a ser gobernador del departamento en la próxima elección, también tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y presunto abuso sexual. La denunciante era su expareja y los hechos ocurrieron en el 2016. Empezó a empujarme y a pegarme puños en las piernas y brazos, y en una me dijo que le provocaba matarme ahogada. Entonces cogí una almohada y me la puso en mi rostro. Las mujeres de San José del Guaviare convocaron a una marcha para mañana domingo en contra de la violencia de género y en gesto de apoyo a la diputada Quitián. Juliana Ramírez buscó entre los economistas un análisis comparado de las propuestas de los dos candidatos en materia de finanzas del Estado. Unos temen que algunas de Petro sean confiscatorias y ven muy poco realistas las de Hernández. Juliana. Mónica, el candidato Hernández está proponiendo un cambio del IVA al impuesto a las ventas, pero dice que no hará tributaria. Entonces realmente no se entiende cómo lo conseguirá. La falta de detalles en los costos, financiamiento y uso de los programas económicos de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández dificulta el análisis de sus propuestas. Petro propone una tributaria de 50 billones de pesos, especialmente a través del recaudo de las 4.000 personas más ricas del país. 50 billones de pesos es bastante ambicioso, pero está dentro de lo factible y llegar allá es más una cuestión de la economía política, de cómo ponemos a más personas a tributar. Es muy poco factible y tendría que recurrir casi que a la confiscación. Hernández asegura que no hará una tributaria, que será suficiente la reducción de la estructura del Estado y atacar la corrupción. Es difícil eludir la tributaria, sobre todo pensando de cara al 2023-2024. Creo que es difícil mantener esa senda de ajuste en las finanzas públicas sin unas fuentes adicionales de ingreso. Y aunque Hernández niega hacer una impopular tributaria, su propuesta de cambiar el IVA del 19% a un impuesto a las ventas de 10%, de concretarse, la haría y aumentaría el recaudo. Ningún productor te va a vender por debajo de sus costos y entonces son costos que se le pasan al consumidor. El numerito es 10%, pero son mucho más impuestos. Petro pretende aumentar el IVA a alimentos ultraprocesados, aunque es una propuesta factible. Sabemos que muchas veces la canasta de los hogares más vulnerables tiene una mayor participación precisamente de esos productos no necesariamente tan saludables, como por ejemplo las gaseosas, los embutidos. En pensiones, Petro propone un esquema de pilares que vuelva a los dos regímenes complementarios, pero en el que la mayor cantidad de personas cotizarían en Colpensiones. No solo es viable, sino que es la propuesta de
la mayor parte de las comisiones de expertos. Si un candidato propone fortalecer el régimen público, aunque en el corto plazo esté tapando el hueco pensional, porque va a recibir aportes que antes estaban yendo al régimen privado, está adquiriendo pasivos futuros a un muy alto costo. Hernández propone cubrir un salario mínimo a quienes no alcancen a pensionarse y llevar los BEPS a medio salario mínimo. Beneficioso que personas que no tienen ingresos y que no están en edad de trabajar puedan tener un ingreso proveído por el Estado. Ambos candidatos tienen propuestas proteccionistas que van desde renegociar tratados de libre comercio hasta aumentar aranceles a algunos productos importados. Renegociar los tratados de libre comercio no es fácil, no es una tarea sencilla. Puede desencadenar en retaliaciones, en guerras comerciales totalmente indeseadas. Tanto Petro como Hernández proponen condonar las deudas del ICETEX y para los analistas esto es viable en la medida en que sustenten si su costo vale la pena. El presidente Iván Duque le dijo al Consejo de Estado que él tiene derecho a opinar sobre cualquier asunto, inclusive sobre las propuestas de Gustavo Petro, y que pretender que no sería censurarlo. En el mismo sentido respaldó los ataques de su comandante del ejército contra Gustavo Petro, Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, dicha posición es la que la Oficina Jurídica de la Presidencia sentó en su respuesta a una tutela que pretende que él cumpla con la neutralidad debida y que se sancione al general Zapatero por intervenir en la campaña, atacando verbalmente a Gustavo Petro. Ante la sección tercera del Consejo de Estado cursa una tutela contra el presidente Iván Duque y el comandante del ejército Eduardo Zapatero para que ambos suspendan su participación en política y el general sea sancionado por hacerlo. El Consejo de Estado manifieste de manera categórica la prohibición tanto al presidente de la República como al general Zapatero de intervenir y de romper el sistema democrático en Colombia de cara a la contienda electoral. A través de documentos fechados del 27 de mayo, el presidente Duque advirtió que tiene todas las competencias para opinar en aras de su derecho a informar a la ciudadanía y por eso respaldó los pronunciamientos que hizo el comandante del ejército. En su ejercicio de comunicación con la ciudadanía puede exponer sus pensamientos y opiniones sobre cualquier asunto, incluso sobre el asunto en discusión. Agregó que esta tutela pretende censurarlo. ¿De qué me habla, Diego? Las pretensiones desdicen precisamente los derechos que pretende defender a través de la tutela en materia de democracia y pluralismo al buscar la censura de opiniones diferentes a las que ya se ha formado y al intentar una obstrucción de la libre circulación de ideas en el país por vía judicial. No obstante, opiniones de varios sectores consideran que el jefe de Estado sí se ha referido constantemente contra las propuestas de una campaña en específica y así lo está analizando el Consejo de Estado. Tanto el general Zapatero como Iván Duque han atacado de manera clara y contundente al candidato presidencial Gustavo Petro, emitiendo cualquier tipo de calumnias, de injurias que buscan desestabilizar el sistema democrático en Colombia. La tutela, que está en manos del magistrado de la sección tercera, José Roberto Sáchica, cumplió todas las etapas procesales y será fallada en los próximos días de acuerdo a los tiempos de ley. Y empezamos con la información del día. El presidente de la República tiene a esta hora vigente una orden de arresto por desacato a la orden de un juez de tutela. Un magistrado del Tribunal Superior de Ibagué ordenó la sanción de arresto y multa de 15 días de salario mínimo legal vigente porque lleva año y medio incumpliendo la orden de nombrar un grupo de uniformados que proteja el Parque Natural de los Nevados. Este es el Parque Nacional Natural Los Nevados, una de las reservas naturales más importantes de Colombia, que se extiende en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Allí se encuentran los nevados del Ruiz, del Tolima y Santa Isabel. Por la ineficiente protección de este ecosistema, el presidente Duque fue sancionado con 5 días de arresto por desacato a una orden judicial. La sanción, que será consultada con la Corte Suprema, fue emitida por el Tribunal Superior de Ibagué. Imponer como sanción por el desacato en que ha incurrido el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, medida de arresto domiciliario por 5 días. Este lío jurídico del presidente comenzó en el año 2020, cuando el abogado Juan Felipe Rodríguez Vargas interpuso una acción de tutela en la cual manifestaba que se estaban violando sus derechos a una vida sana y a la protección del medio ambiente en que vive. Con mis conocimientos quise aportar ese grano de arena para la salvaguarda de este ecosistema estratégico para la región. Entonces, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema le dio la razón y ordenó varias medidas a diferentes entidades. En cuanto a la presidencia de la República,
le pidió a Duque, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, crear un grupo especial de la Fuerza Pública de Vigilancia. Al presidente de la República de Colombia como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, designar un grupo especial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional que acompañe de manera continua y permanente las labores de conservación, manejo y protección en el Parque Nacional Natural Los Nevados. El tribunal dice que el presidente únicamente se limitó a nombrar a un par de coroneles para la custodia del parque. Aún a la fecha, el doctor Iván Duque Márquez, en su condición de presidente de la República de Colombia, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no ha designado un grupo especial. Por este incumplimiento, el Tribunal Superior de Ibagué resolvió el incidente de desacato a la orden de tutela presentada por el accionante Juan Felipe Rodríguez. A pesar de que el Departamento Jurídico de la Presidencia aseguró que ese órgano no era competente para investigar al presidente de la República, el magistrado ponente expuso razones jurídicas para explicar que sí mantiene la competencia. El presidente de la República tampoco está por encima de la ley y debe acatar las órdenes de la justicia. El presidente Duque, como es su costumbre, rechazó hoy la decisión del tribunal y anunció que demandará al magistrado ponente. La decisión no solamente es inconstitucional, sino que no está en firme. Es un abierto prevaricato. Para el accionante Juan Felipe Rodríguez, esta sentencia es histórica porque por primera vez en el país, un presidente en ejercicio tiene una orden de arresto por desacato a decisión judicial.